estudiaremos el tema de regresión lineal, que es de amplio uso en el análisis de datos bivariados. Recordemos que los datos bivariados vienen configurados en pares ordenados, que tienen componentes asociadas a la variable x y a la variable y. Cuando estos pares ordenados se disponen en un plano cartesiano, se define una nube de puntos, que corresponde a un diagrama de dispersión. Se busca que todos estos puntos guarden una estrecha relación con un perfil particular, para poder definir más fácilmente su comportamiento. El perfil por excelencia es una línea recta. Entonces se pretende que estos puntos se acerquen en gran medida a esta recta. Las herramientas para poder definir la cercanía hacia esta línea, como lo explicamos en un video anterior, son la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson, representado por la letra R. No obstante, teniendo estas herramientas, es posible establecer una medida un poco más precisa de la recta a la cual se ajustan estos puntos. Esto se hace mediante la regresión lineal. La regresión lineal viene siendo una herramienta que permite predecir el comportamiento de una variable, normalmente la variable y, respecto de la otra, que es la variable x. Esto se logra mediante una línea recta, y recordemos que la forma de una línea recta se define como y igual a ax más b, siendo a la pendiente o el grado de inclinación de la recta y b el intercepto con el eje de las ordenadas, es decir, el eje y. Existen dos métodos para poder establecer esta regresión lineal, para definir la línea recta a la cual se ajustan los datos. Uno de ellos es el método de la covarianza y otro el método de los mínimos cuadrados. El método de la covarianza, como su nombre lo indica, requiere que sea calculada la covarianza entre las variables x y y. ¿Para qué sirve esta covarianza? Para definir el valor a, el valor correspondiente a la pendiente. Esta pendiente a se halla como una relación, la relación que existe entre la covarianza de los datos y la variable independiente. O sea, es la relación que existe entre la covarianza de ambas variables con el cuadrado de la desviación estándar de la variable independiente. Como es posible apreciar, esta desviación estándar es diferente de 0. En caso de que no haya desviación, no es posible definir una covarianza, porque de hecho todos los valores serían únicos. Entonces no tendría sentido hablar de dispersiones, mucho menos de covarianzas y correlaciones. Cuando se tiene este valor de la pendiente, se busca el intercepto con el eje de las ordenadas, o sea, el valor b. Aquí vienen a jugar otros dos elementos, que son las medias de x y y. ¿Cómo? Se emplea esta misma fórmula, y igual a ax más b, y si recordamos que el valor de la pendiente es inamovible, es constante a lo largo de toda la recta, podemos hallar el valor de y con los valores de las medias, que son ya valores conocidos y que de hecho se acomodan perfectamente al modelo de la recta. Entonces, b se define como y promedio menos la pendiente por x medio. Con estos dos valores ya se puede establecer la línea recta que sirve de patrón para el ajuste de la nube de puntos. La estimación de la regresión lineal por mínimos cuadrados demanda un poco más de trabajo, es mucho más exigente, porque si bien parte de la misma definición de línea recta, requiere de ecuaciones un poco más largas, más elaboradas, para la determinación de estos parámetros. Eso se puede ver en este par de ecuaciones, en donde se definen múltiples sumatorias y productos entre dichas sumatorias para el establecimiento de estos dos números. Como pueden ver, en el caso de b, que viene siendo el intercepto de la recta con el eje de las ordenadas, tenemos un producto entre dos sumatorias, la sumatoria de todos los x sub i, que corresponden a la variable independiente, y el producto de los x sub i por los y sub i asociados
a su respectivo par ordenado. Y la diferencia entre otros dos productos, el de y sub i, por la sumatoria del cuadrado de los x sub i. Todo esto en un denominador sobre esta expresión que vemos acá abajo. La sumatoria de los x sub i toda elevada al cuadrado menos n por la sumatoria de los cuadrados de cada x sub i. No necesito enunciar las ecuaciones para que se pueda visualizar un gran trabajo en este cálculo. Es un poco más exigente, pero también entrega una precisión considerable. A, que viene siendo la pendiente del grado de inclinación de la recta, está dada por la sumatoria del producto entre x sub i y su respectivo y sub i multiplicado por el tamaño muestral menos el producto de dos sumatorias, la sumatoria de los x sub i con la sumatoria de los y sub i. Y abajo tenemos el mismo denominador que aparece en el intercepto, pero invertido, es decir, multiplicado por menos 1. Estas dos fórmulas necesitan un control de los términos en una tabla, para que así puedan definirse todos y cada uno de los componentes de las ecuaciones y no haya complicaciones a la hora de definir los parámetros de la recta. Como se están dando cuenta, este es un método de cuidado, no se ve tan sencillo como el método de la covarianza.